Bienvenidos a una edición especial de Ada McLeod Simple Talks. En el día de hoy tenemos una visita que nos llena de mucho honor y es la visita de Ana María Núñez de Rey. Ana María es una persona que nosotros conocemos muy bien, ella es parte de la familia Forte, pero quizá muchas personas de nuestra comunidad no saben quién es Ana María. Cuéntanos un poquito, Ana María, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué te trae por aquí? Bien. Bueno, mi nombre es Ana María Núñez, yo soy venezolana, emigré hace unos 15 años a República Dominicana, feliz de vivir en este país. Y soy ingeniero en electrónica, he trabajado toda mi vida en telecomunicaciones, pero principalmente soy esposa y soy mamá, y luego profesional. Y nada, súper contenta de estar aquí invitada porque tengo una historia que contar y creo que si esa historia puede ayudar a una sola persona, a que pueda salir exitoso, para mí eso ya va a ser suficiente. Esa es la razón por la cual estás aquí. A toda nuestra comunidad, el mes de octubre es el mes internacional de creación de conciencia sobre el cáncer de mama. Sí. Y tenemos aquí una guerrera sobreviviente de la enfermedad. Y en una oportunidad que pudimos compartir, me mencionaste, si yo puedo llevar este mensaje, aunque sea lo que acabas de decir, aunque sea una sola persona, yo siento que yo habré cumplido parte de mi propósito. Así es. Y por eso estamos súper felices y honrados de que estés aquí con nosotros. Así que cuéntanos un poquito sobre este trayecto, sobre esa vivencia y sobre lo que has aprendido de ella. Claro que sí. Mira, lo que sucedió es que yo desde mis 40 años, el doctor me dijo que tenía que empezar a hacerme mis exámenes anuales. Como debe ser. Como debe ser, ¿verdad? Y yo la verdad es que los hacía porque no quería que el doctor me regañara, ¿verdad? Porque a veces uno está como muy ocupado. Pero yo lo que quería era, bueno, cumplir con mi plan anual, hacerme mis estudios, ir al doctor, que me dijera todo está bien, volver el año que viene. Y eso lo hice durante varios años. En el 2019 me tocaba hacerme el estudio. Mi hermana estaba trabajando en un centro especialista de la mujer. En Santo Domingo hay varios centros especialistas de la mujer. Este es IDEM, y ella trabajaba ahí. Entonces me dijo, mira, aprovecha, hay unos equipos nuevos de alta resolución. Y entonces, obviamente, como ella estaba trabajando allá, yo fui para allá. Esa fue la primera coincidencia. Entonces, bueno, fui para allá, me hicieron primero la mamografía y algo debieron haber visto porque la sonomamografía, que debía durar unos 15 minutos, tardó como 45 minutos. Okay. Entonces, la doctora, que yo no recuerdo su nombre, pero ella es lo máximo. La buscamos ahorita, la ponemos. La buscamos, sí. Ella me estuvo haciendo el estudio y de repente, después de 45 minutos, ella dice, te encontré. Entonces yo... Okay. Y dije, ay, eso. Me dice, no, es que hay una pequeña manchita, pero no te preocupes, lo vamos a analizar, etc. 2 días después me llamaron y me dijeron que me recomendaban una biopsia, porque había aparecido unas calcificaciones y eso había que descartar que fuera nada malo. Y la realidad es que yo ni tengo historial de cáncer en mi familia, de nadie. Mito número uno. Mito número uno. Ni tomo, ni fumo, o sea, realmente todas que hay varias, digamos, causas probables de que te pueda aumentar la probabilidad de que te dé cáncer de mama, yo no cumplía con ninguna. Entonces, yo me hice el estudio porque dije, bueno, ¿para qué? Para es que menos todo el mundo probable, pero no imposible. O sea, hay que hacerse eso. Y de hecho, yo soy una prueba de eso. Exacto. A pesar de que yo era una persona súper sana, de que no tenía ningún historial, de que para mí las probabilidades de que yo sufriera de una enfermedad de esa eran nulas, la realidad es que igual uno tiene que ir a hacerse los estudios porque tú no sabes, ¿ok? Entonces me hice la biopsia y pues nos llamaron a mi esposo y a mí, eso ya fue una alerta de como que, wow. Y entonces fuimos a recibir los análisis, los resultados, y entonces me informaron que yo tenía, que un lado estaba bien y el otro tenía un carcinoma. Entonces, pues le preguntamos eso qué significaba, me dijo, bueno, es un cáncer, hay que hacer unos estudios. Esa noche fue bastante traumática para mí porque yo no me lo podía creer, de verdad era como que es imposible, ellos se equivocaron. Y en cada parte del proceso yo siempre estaba pensando que tal vez se habían equivocado. Bueno, la biopsia se manda a una parte de los Estados Unidos o a un laboratorio especial a hacer un estudio y te confirman si eso no es, y en efecto sí era, y era de un tipo medianamente agresivo, no es el más agresivo, es el que le sigue, pero peligroso por el crecimiento tan rápido.
Nada, entonces ahí así fue como yo lo descubrí y esa fue como la primera fase, ¿no? Primero hay que descubrirlo. Exacto. Y luego entonces comencé el proceso de ahora cómo lo enfrentamos. Exacto, que entiendo que allí es parte de lo que hemos conversado. Y señores, conversar con Ana María sobre el tema es a veces retante, en el sentido de que ella lo habla con una candidez impresionante. O sea, temas difíciles, hablado de una manera muy simple. Y eso ha sido lo que más me ha llamado la atención de conversar contigo sobre el tema. Entonces, si tú pudieras ir y decirnos en cada etapa del proceso, ¿cuál sería tu recomendación? O sea, ya entendiendo todo lo que fue tu proceso. O sea, a nivel de prevención, ¿cuáles son los mitos? ¿Qué es lo que la gente cree que sucede y qué es lo que realmente tú te diste cuenta que es la realidad? Luego, cuando te dan tu diagnóstico, ¿cuáles son las primeras cosas que tú entiendes que se deberían hacer durante el proceso? ¿Qué fue lo que te mantuvo como a flote? Y luego ya de que te dan la noticia de que estás en remisión, ok, ¿qué es lo que te lleva cada día? Me gustaría como entender un poquito eso, desde antes, durante y después. Bien. Bueno, lo primero que hay que saber, Margarita, es que uno, hay mucha publicidad, muchos comentarios sobre el autoexamen. Correcto. El autoexamen, por supuesto que es recomendable siempre, pero eso no descarta ni la mamografía ni la sonomamografía. Correcto. En el caso mío, a pesar de que el cáncer era malo, era muy pequeñito y estaba muy pegado al pectoral. Entonces, nunca nadie lo sintió, ni yo, ni el doctor, ni nadie, hasta que no lo retiraron. Entonces, eso es bien importante. O sea, que no solamente con tócate es suficiente, realmente hay que darle doble clic a ese concepto. Definitivamente. O sea, el autoexamen es importante porque si tú ves algo raro, pues tú es una alerta para correr al doctor. Pero eso no significa que si tú no te sientes nada y tú te ves bien, entonces tú te vas a saltar la mamografía de ese año. Exacto. Porque lamentablemente es una enfermedad que le está afectando a muchísimas personas, muchísimas mujeres. Entonces, uno no puede descartar. Y ya yo te voy a contar por qué es importante detectarlo muy a tiempo, aparte de salvar a uno la vida. Entonces, bueno, lo que sucedió es que lo primero es, aunque tú te hagas el autoexamen, ¿verdad? Tú tienes que hacerte el estudio. Es una mamografía y una sonomamografía. Y de ese estudio, pues tú puedes resultar con una enfermedad o no. A veces son solo quistes, a veces, pero bueno, puedes resultar con una situación. Entonces, mi experiencia es que una vez que me lo detectaron, como yo no conocía a nadie que hubiera pasado por eso, no tenía experiencia, entonces, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a qué doctor voy? ¿A quién llamo? ¿Y qué voy a hacer con los niños? Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, un poco... el aspecto económico. Sí, y todavía en el primer día no estás pensando en el dinero, pero prontico te das cuenta que la cosa se va a complicar a nivel económico. Entonces, bueno... una vez que me dan el diagnóstico, yo enseguida empiezo a llamar a la gente y me mandan, me dijeron, bueno, hay un doctor muy bueno, el doctor Oyer, Miguel Oyer del Centro Braca, y que él no atendía sino lunes y martes en la mañana, pero ese viernes él iba a estar en la mañana. Entonces corrí para allá. Lo llamé y le dije, es una emergencia, entonces fui para allá, me atendió y cuando vio el estudio me dijo, bueno, es bien pequeñito, creo que tus probabilidades son muy buenas, hay que empezar a hacer todos los estudios, y me dijo algo muy importante, me dijo, la supervivencia depende de la calidad del tratamiento, y la calidad del tratamiento no solamente significa la calidad de los medicamentos, es el hecho de ir a tiempo a hacerte todo, la operación, la quimioterapia, no saltársela, porque es un proceso muy duro, entonces provoca saltársela a veces, pero él me dijo eso y eso se nos quedó grabado al Luis y a mí. O sea, dijo, la probabilidad de sobrevivir depende de la calidad del tratamiento. Pero como es tan pequeño, tus probabilidades son muy altas, más del 95%. Amén. Eso, el hecho de que mi pronóstico fuera tan bueno, cambió por completo como yo me había sentido esa noche. Porque entonces lo que dije fue, ok, entonces ahora hay que resolver. Exacto, accionar. Accionar. Entonces, bueno, el doctor enseguida entonces me empieza a hablar, porque le preguntaba, mire doctor, es un tratamiento costoso, entonces empieza a hablar, bueno, el oncólogo es otra persona, de hecho un doctor que trabaja mismo en Braca, que es el doctor Santiago Collado, pero la operación, y de una vez le puso fecha.
O sea, sin los estudios nada, él ya tenía una fecha, hay que hacer una cirugía. No estoy segura si tenía la fecha exacta, pero al menos en un mes o 5 semanas como máximo, mientras se hacen todos los estudios. Entonces, yo salí, bueno, ya tenía el doctor, pero entonces no sabía qué más hacer, ¿me entiendes? O sea, es como que uno está como, wow, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Entonces, empecé a hablar con la gente, ¿no? Y empezó a aparecer gente que tenía consejos que darme, pero consejos prácticos y reales, que sí me ayudaron. Y eso es lo que yo quiero transmitir ahora. Porque si yo no hubiera tenido esa conexión con esa persona, tal vez la historia hubiera sido diferente. Entonces, por ejemplo, hablé con una persona del trabajo, un compañero de trabajo, y me dijo, apóyate en el corredor de seguros, que sabe cómo manejar ese tipo de situaciones. Entonces, lo primero que hablo con el corredor de seguros es, déjame revisar que tu periodo de enfermedades catastróficas se haya cumplido, porque yo estaba nueva en ese trabajo, tenía un año apenas, que se haya cumplido, cuál es tu cobertura. Y entonces hay cosas muy importantes que la gente tiene que saber, como técnicas. Cosas técnicas, ¿verdad? Que en el momento que uno se enferma, mucha gente se enfoca en la enfermedad, lo cual por supuesto es lo más importante y lo más difícil. Pero es que tú, al mismo tiempo que te vas tratando, tú tienes que resolver otras situaciones. ¿Qué voy a hacer con los niños? ¿Cómo voy a pagar el tratamiento? Entonces, como muchas de las personas cuentan con seguro médico, tienen que saber que el seguro médico tiene un periodo para cubrir enfermedades catastróficas, si es un seguro nuevo. Será 6 meses, será un año, dependiendo de la compañía. Y también tiene un límite de cobertura, ¿verdad? Uno tiene que conocer su límite de cobertura y tiene que conocer la fecha. Y también tiene que saber que si su seguro básico y su seguro complementario son de compañías diferentes, no se suma el monto. Pero tú puedes tratar, entonces, lo que uno debe tratar de hacer es tenerlos siempre de la misma compañía. Siempre ambos. De la misma compañía. Como yo tenía poco tiempo en el trabajo, no había sido posible moverme de donde yo estaba a este seguro básico donde yo acaba de llegar. Había que esperar un año y justamente ese año entonces me diagnosticaron. Pero entonces las personas deben saber que si por alguna razón sus dos seguros no son de la misma compañía, te va a cubrir o uno o el otro, pero no los dos. Entonces uno debe optar por el seguro que te dé más cobertura. Esas son cosas prácticas que uno no piensa hasta que llega el momento. Claro. En mi caso, otra de las coincidencias es que el seguro acaba de cumplir el año reglamentario de las enfermedades catastróficas, y que el corredor de seguro me ayudó a determinar rápidamente que yo debía utilizar el complementario y se quería una mayor cobertura. Perfecto. Si el tratamiento es económico, tú te puedes ir por el seguro básico, pero en este caso, como era un cáncer complicado, tenía que ser el de mayor cobertura. Buenísimo. Eso es una de las primeras cosas que hay que ser práctico. Luego, entonces cuando yo sigo hablando con esa persona y conozco a una persona que pasó por ahí, me dijo enseguida, quiero hablar contigo, nos sentamos a tomarnos un café y me dijo, Ana María, tienes que estar preparada para 2 cosas. Yo pensé, bueno, el cabello que se me va a caer, la operación y tal. Y me dijo, bueno, una cosa es el cáncer. Y yo, ok. Me dijo, la otra es las personas. Porque la realidad es, Maggie, que cuando uno se enferma, uno se afecta, pero se afecta todo el entorno. Se afecta el trabajo, las personas que te rodean, las personas que te quieren, que te aprecian. Y las personas reaccionan de diferentes maneras. Algunas muy positivas, otras muy adoloridas, otras muy asustadas. Pero tú eres el que está enfermo. Entonces, lidiar con todos esos sentimientos de las personas que se preocupan por ti puede ser retador. Claro que sí. Pero yo siempre digo, Maggie, que es uno de los mensajes que yo quiero dar importante. Si a mí en el momento que yo fui a ver al doctor me hubiera dicho, tu cáncer está avanzado, tienes pocos meses de vida, o vamos a ver qué se puede hacer, y que tal vez hubiera tenido un tiempo limitado, yo no hubiera tal vez asumido mi enfermedad como lo hice. Tal vez hubiera decidido dejar de trabajar, me dedico a mis hijos y quiero pasar los últimos meses con ellos, por ejemplo. Aunque no hubieran sido los últimos, pero de repente digo, no me voy a arriesgar a que algo me pase y quiero estar con ellos. Entonces eso también hizo una gran diferencia. Yo continué mi vida. Obviamente cuando me operé y en las quimioterapias más fuertes, yo faltaba al trabajo pues los días de reposo o a veces cuando me sentía muy mal. Pero enseguida me sentía bien. Yo me levantaba, me vestía, me maquillaba, me arreglaba y mis hijos me veían y me decían, mami, pero ¿tú estás bien? Le digo, sí, ya yo me siento bien porque ya yo pasé los 3 días que son muy duros. Sí. Eso ayudó tanto a la gente de la oficina, a mi papá, a mi esposo, a mis hijos, a decir, bueno, mi mamá como que no está tan mal. Y a mí, claro, cada persona lo enfrenta como puede. Estoy contando cómo fue en mi caso, ¿verdad? Mi historia.
La realidad es que yo preferí seguir trabajando porque en la oficina yo estaba distraída, estaba todo el día trabajando, no estaba pensando en todo las cosas que me estaban pasando o que me iban a pasar, y eso me ayudó a mí y a mi familia. Y eso fue, digo, a pasarla bien. Hay gente que no comprendía por qué yo me la estaba tomando como tan a la ligera, pero no era tomármela a la ligera, era buscar una solución para que mis hijos no vieran, oye, mi mamá está muy mal, ¿y qué le va a pasar? Sino que en realidad yo cuando estaba mal me veía muy mal, y cuando me sentía bien me veía muy bien, y entonces ellos empezaron a tranquilizarse y a superar. Todo el mundo te quiere dar consejos y todo el mundo te quiere ayudar, porque les importas. Claro, eso, de lo contrario, no, a lo mejor ni se atreven a hablarte. A lo mejor ni se atreven. Entonces, quieren ayudar, pero obviamente no todos los consejos ayudan, porque solamente el que pasa por ahí sabe a qué se está enfrentando, cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos, y las personas quieren ayudarte, pero a veces tú dices, no. Entonces yo, por ejemplo, me pasaba algo gracioso, que lo puedo contar como una anécdota. A mí me dio por las náuseas, eso era lo que más me mataba, y me daban náuseas 24 horas al día. Entonces yo me llevaba una Coca-Cola muy fría y pasaba todo el día tomándome la Coca-Cola muy helada, y eso me calmaba. Eso era lo que me calmaba. Entonces, cuando la gente empezó a ver que yo tomaba Coca-Cola, fue una avalancha de... Claro. ¿Cómo se te ocurre que el azúcar, que eso alimenta el cáncer? Entonces, corrí con el doctor. Doctor, mire, ¿es verdad que el azúcar...? No, eso no es cierto. No significa que estoy diciendo que vayamos a tomar Coca-Cola, pero yo tenía que buscar una solución para poder aguantar todo el día ese malestar que yo tenía. Entonces lo que hice fue comprarme un termo oscuro, y cuando la gente me preguntaba qué estaba tomando, yo le decía que agua o té. Lo que sea que funcione para tú lograr ese balance entre el entorno que tú tienes y realmente el proceso que tú estás viviendo. Sí. La verdad es que nosotros tenemos que dar gracias. Hemos tenido algunos casos, aparte del tuyo, muy cercanos a la familia Fortec. Y la verdad es que cada historia es diferente. Pero el poder tener gente cerca de nosotros que son un ejemplo de fortaleza, porque lo vivimos muy cerca de ti, con tu familia, y ver si yo pudiera decirte algo, hasta la alegría con la cual tú lo manejaste, quiero decirte que realmente fuiste un ejemplo y sigues siendo un ejemplo. ¿Okay? Así que te damos las gracias por esa actitud y por el mensaje que estás trayendo hoy a nuestra familia Fortec y a todas las personas que pueden compartirlo y recibirlo el día de hoy. Si tuvieras que dar un mensaje, ¿ok?, para todas las mujeres y todos los hombres, porque el cáncer de mama también le da a los hombres. Claro. Y también los hombres que lo llevan o que pueden llevar un mensaje a esas mujeres de su vida. ¿Cuál sería ese mensaje que tú compartirías hoy? Como dije hace rato, si en mi caso el diagnóstico hubiera sido más avanzado, yo hubiera enfrentado la situación muy diferente. Pero como no fue el caso, yo no solamente pude pasar toda la enfermedad, mi familia lo pudo soportar, mis finanzas no se vieron tan afectadas. No es que no se vieron afectadas, ¿verdad? Porque eso es un tratamiento muy costoso, pero prácticamente seguro cubrió la gran mayoría. Y pues hasta ahora yo estoy en remisión y he salvado mi vida. Mi mensaje para la gente, lo que yo trato de transmitir cuando le pregunto a las personas de mi oficina, ay, ¿tú te hiciste el estudio? Muchas personas tienen miedo de hacerse el estudio, porque tienen miedo de que les detecten algo. Yo por ti me lo hago todos los años. O sea, es que y Erika. Es que el problema está en que si tú puedes tener miedo de que algo salga mal, y a algunos nos va a tocar, pero el hecho de que tú no te hagas el examen no significa que eso vaya a desaparecer. Si te tocó, está ahí. Y entonces mi mensaje es que las personas deben hacerse los chequeos, tanto de próstata como de cáncer de mama, mamografía, sonografía. Dependiendo de tu edad, te van tocando ciertos exámenes. Hay que hacerlo porque detectar una enfermedad catastrófica a tiempo es la diferencia. Puede hacer la diferencia. Puede ser que salves tus finanzas, que tu matrimonio no sufra o no sufra tanto, y que finalmente salves la vida. Y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente, que no le pierdan el miedo. También te dije hace rato, tal vez si yo hubiera sospechado que yo era una posible candidata, no sé si hubiera ido a hacerme los exámenes, pero ya yo pasé por esa experiencia y te puedo decir que la gran diferencia fue el diagnóstico o el pronóstico tan bueno que yo tenía.
muchas personas van a ir incluso a hacerse sus exámenes anuales y van a conseguir diferentes etapas de la enfermedad. Pero definitivamente cualquier tiempo que tú ahorres en detectar el problema y atenderlo a tiempo puede hacer una gran diferencia en tu vida, pero sobre todo en las personas que te rodean, que yo creo que al final son las que más sufren. Claro. Porque el que está enfermo sabe que se tiene que levantar, ponerse las inyecciones, y lo hace porque es como una tarea, o sea, es como tengo gripe, me voy a hacer un tratamiento. Son las personas alrededor que sufren cuando te ven mal, cambias mucho físicamente. Claro. Y te ven y se preocupan, y si uno pudiera ahorrarle eso a tus hijos, a tu padre, creo que sería bueno. Definitivamente. Al final lo que nos llevamos es que si tenemos la información en la mano, podemos tomar acciones concretas que pueden ser la diferencia en que tengamos un final muy feliz. Que entiendo que es lo que tenemos al día de hoy. Así que muchísimas gracias. De verdad que sí, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir este testimonio con nosotros y pues con toda nuestra familia. Sí. Así que muchísimas gracias. Esto fue una edición especial de ABM Cloud Simple Talks. Gracias, Ani.